Bueno, aquí estamos en el desayuno con la gente, lo dijimos en el arranque del programa, hoy Día Mundial del ACV, un día elegido para, tomar conciencia de que esta enfermedad, lo llamamos así, este accidente cerebrovascular existe, si hay forma de prevenirlo y sobre todo cómo reconocerlo y cómo tratarlo. Estamos con el doctor Federico Roca, neurointervencionista, ¿verdad? Sí. De la Clínica Bulton. ¿Cómo le va? Bienvenido, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, ¿qué es un ACV? Bueno, el ACV es una patología grave que ocurre de manera brusca y súbita y que está generada porque hay una alteración en el flujo sanguíneo del cerebro. Básicamente hay dos tipos, uno que es el más común, que se llama isquémico, que representa casi el 80% de los casos, y que se genera cuando hay un coágulo que obstruye un vaso sanguíneo, que puede ser una arteria o una vena del cerebro, y eso va a generar falta de aporte de oxígeno y un infarto en ese tejido cerebral. Y el otro, que es el segundo tipo, que se llama hemorrágico, muy distinto al primero, que ocurre en un 15%, 20% de los casos, que en vez de taparse una arteria y generar un infarto, acá se rompe una arteria y genera un derrame masivo de sangre. El ejemplo más clásico es un aneurisma cerebral, y eso tiene también consecuencias clínicas muy devastadoras sobre el paciente. Doctor, me decía recién en privado que los daños posteriores, que es lo que más nos preocupa a todas las personas relacionadas con la ACV, que los daños posteriores, las secuelas, dependen mucho de la velocidad con la que se actúe. ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo una persona, porque un médico la tiene muy clara, pero cómo nosotros reconocemos que una persona que está en lo nuestro ha sufrido una ACV? Exactamente, eso es muy importante porque hay que entender que hay una frase que por ahí es bien gráfica que se llama el tiempo es cerebro. Acá recibir el tratamiento médico de manera rápida y oportuna es lo que va a cambiar o lo que va a marcar la diferencia entre básicamente la vida y la muerte o la mayor o menor cantidad de secuelas. Los síntomas que son lo que por ahí es importante que la población general conozca porque no siempre son muy difundidos, que son muy evocadores de una ACV, son básicamente cuando existe, por ejemplo, una parálisis brusca de una mitad del cuerpo, puede ser de la cara, del brazo o de la pierna, eso se llama un hemicuerpo, sea una parálisis, la incapacidad de moverlo, la incapacidad de sentir esa parte del cuerpo, la incapacidad también de hablar, sea de expresar las palabras o de entender lo que nos están diciendo, un trastorno brusco también de la visión, una ceguera brusca de un ojo, de un campo visual, la incapacidad de mantenerse en pie, son síntomas realmente muy evocadores de una ACV, sobre todo del tipo del infarto, del isquémico. Con respecto al habla, ¿tiene que ver con la dicción o con decir incoherencias? Con ambas cosas, puede ser la incapacidad de comprender un poco lo que nos dicen o la incapacidad de expresar las palabras o de decirlas de manera inapropiada. Recuerdo alguna vez le hice una entrevista a Javier Baroni, un conocido productor de teatro, que estuvo presente en uno de los varios ACV que sufrió el actor Carlos Calvo y lo reconoció porque, más allá de que tenía antecedentes, porque empezó a divagar. Entonces le dice, vos no estás bien, y ahí fue una reacción inmediata. ¿Se puede prevenir el ACV? ¿Se puede visualizar? ¿Existe un estudio donde diga tus neuronas están no sé qué o tu cerebro... Digamos que lo clásico es que el ACV ocurre de manera brusca y súbita, pero sí uno puede tener prevención sobre los factores de riesgo que son las principales causas de ese ACV. Y los principales factores de riesgo son los que conocemos como factores de riesgo cardiovasculares, que son básicamente la presión arterial, que está presente en casi el 70% de los ACV, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, la falta de actividad física y el colesterol alto, son todos los principales factores que van a condicionar riesgo para que ese paciente pueda sufrir un ACV. Entonces, si uno controla de manera adecuada esos factores de riesgo, puede prevenir de manera sustancial, digamos, la situación y las posibilidades de tener un ACV en la vida. Acorde a lo que me viene diciendo, creo que se caen de maduro cuáles son las formas de prevenirlo. Tienen que ver, previniendo esto, prevenimos muchas cosas. Podemos prevenir muchas cosas si controlamos, por ejemplo, la presión arterial, si tenemos valores normales de colesterol, si controlamos los valores de glucemia, si tenemos una actividad física moderada y evitamos el sedentarismo, la obesidad y el alcohol. Ahí prevenimos la gran mayoría de estos tipos de ACV. Existen otros donde, como por ejemplo, un aneurisma cerebral, donde básicamente ese no tiene prevención y va a ocurrir de manera brusca y súbita, y en algunos pacientes que tienen factores de riesgo podemos hacer estudios, por ejemplo, como resonancia magnética, detectar ese aneurisma antes de que se rompa y genere el ACV y poder intervenirlo, y eso va a cambiar básicamente la mortalidad de esos pacientes. Hay que entender que el ACV es la primera causa de discapacidad permanente a nivel mundial y es la segunda o casi tercera causa de muerte en Argentina y en los países latinoamericanos. Para que tengamos una idea, en Argentina ocurre un ACV cada 4 minutos y de ese paciente que va a sufrir un ACV, casi un tercio va a tener mortalidad en los primeros 30 días y un 70%
50% va a tener muchas secuelas. Y lo que va a permitir cambiar la historia natural de esa enfermedad son las distintas herramientas con las que hoy contamos desde el punto de vista de la cirugía endovascular o del neurointervencionismo, como se llama nuestra especialidad, que es lo que permite rápidamente cambiar esa historia natural del paciente. Hasta hace pocos años nosotros mirábamos cómo ese paciente con una ACV, que hacíamos tratamiento médico y veíamos cómo lamentablemente iba a tener secuelas complejas y graves, pero hoy desde hace más de 10 años existen estas alternativas de tratamiento que se llaman por cateterismo, es decir, en vez de hacer una craniotomía, abrir la cabeza como antes se podía hacer, ahora podemos ir por la vía arterial, navegando a través de las arterias y sacar ese coágulo que está obstruyendo el tejido cerebral y generando todos estos síntomas que hablamos de la ACV, extraer ese coágulo de la circulación, y eso es lo que va a permitir rápidamente cambiar la historia natural del paciente y mejorar claramente su sobrevida. O en el caso de que se rompa una arteria, un aneurisma, ir y cerrar esa arteria, taparla para que deje justamente de sangrar. Estas situaciones que son complejas y que antes no se hacían o la población no tenía conocimiento de esto, hoy en el mundo avanzado son realmente tratamientos obligatorios, prácticas médicas obligatorias. Incluso el Ministerio de Salud trabaja fuertemente en Argentina para que eso sea ya lo que se llama como una PMO, que es una práctica médica obligatoria, y que toda la población pueda tener acceso a ese tipo de tratamiento, porque drásticamente eso cambió el paradigma de la enfermedad y el tratamiento de la ACV. ¿Esto se da en Córdoba actualmente? Sí, esto se hace en Córdoba. ¿Usted lo practica? Nosotros lo practicamos en el instituto y tenemos ahí, por suerte, todo el tipo de herramientas y tecnología para poder llevar a cabo esos procedimientos, y existen obviamente otros centros médicos en Córdoba donde también se realizan, y eso es importante que la población tenga acceso a esa información general, porque desconocer eso es lo que, como le dije, cambia drásticamente un poco la historia natural de la enfermedad. Cuanto más rápido uno puede intervenir sobre esos síntomas y destapar esa arteria que está obstruida, mejor va a ser la posibilidad de ese paciente de tener una sobrevida normal, evitar por un lado la mortalidad y tener la menor cantidad de secuelas. Hemos visto y lo hemos tenido acá en este horario, que una persona, si tiene la suerte de tener a otro al lado que tenga conocimiento de técnicas de reanimación, prácticamente tiene su vida asegurada en caso de que tenga algún tipo de accidente. Vuelvo al tema de el reconocimiento del ACV de una persona que no tiene las herramientas de un médico. Reconozco que la persona que está al lado mío tiene un ACV. ¿Qué hago además de llamar al servicio de emergencia? Y lo principal es reconocer esos síntomas. Sí. En Argentina hay una campaña de publicidad sobre la cual se trabajó mucho, que es como, hay una sigla que se llama abrazo, pero es un abrazo con H y con Z, donde la H, la A del abrazo sería la incapacidad para hablar, el BRA es la incapacidad para mover el brazo, de sentir el brazo, y el SO sería la incapacidad de sonreír. Si un paciente está con cualquiera de esos tres, digamos, dificultades, son síntomas muy sugestivos de ACV. Entonces lo principal es ir a un centro médico muy especializado, porque ahí lo primero que tiene que recibir ese paciente es una atención rápida, hacer un estudio de imagen, sea una tomografía o una resonancia, para diagnosticar el tipo de ACV y rápidamente intervenir sobre ese tipo de tratamiento, sobre esa enfermedad. A nivel casero, por decirlo de alguna manera, la persona que está al lado no puede hacer nada, masaje, maniobra. No, sí, digamos que si está inconsciente y claramente perdió la conciencia o no está respirando, hacer esas maniobras de reanimación. Bien. Pero ya sería un caso bastante avanzado de ACV, y por lo pronto lo más rápido es no perder tiempo, porque como dije, el tiempo es cerebro, y eso es lo que más rápido recibe atención, mejor posibilidades de sobrevida tiene ese paciente. En estas intervenciones de las que me mencionaba recién, ¿se puede recuperar? ¿Hay casos de pérdida de vista, por ejemplo, permanente? ¿Se puede recuperar? Se puede recuperar. Hay pacientes que están completamente paralizados de una parte del cuerpo sin poder movilizarla, o incapacidad completa de hablar, o por ejemplo ceguera de un ojo, y destapando justamente la arteria que genera un poco todos esos síntomas. Esos pacientes en las primeras 24 o 48 horas recupera casi el 50% de la sobrevida, y recupera casi la totalidad de ese déficit si se puede intervenir rápidamente. ¿Cómo lo llamamos a la ACV? ¿Enfermedad? No. Sí, es una enfermedad. ¿Es una enfermedad? Sí, okay. Sí. Esta enfermedad es propia de estos tiempos, ha habido ACV siempre, no se lo reconocía, que supongo que eso habrá sucedido. Es una patología de hace muchos años. Digamos, lo que ocurre es que hoy tenemos, por supuesto, herramientas más avanzadas de tecnología de las imágenes para reconocerlo de manera más precoz, y por supuesto, a través de estas nuevas herramientas de tecnología de tratamiento, intervenir más rápidamente y mejorar un poco la historia natural. Pero es una patología que existió toda la vida, con estos factores vasculares típicos, los mismos que son básicamente para un infarto, y ocurre lo mismo en el cerebro, sino que durante muchos años no había evidencia de que estos tratamientos fueran eficaces para mejorar la sobrevida o la mortalidad, y hoy hace más de 10 años que la evidencia médica es contundente sobre los beneficios de ese tratamiento rápido. Imagino yo, de acuerdo a lo que me decía usted, de qué manera se lo puede prevenir con
alimentación, cuidado del colesterol, la tensión arterial y demás, también el sedentarismo del que somos objeto en estos tiempos, la multipantalla, en fin, tanta actividad que cada vez el aire libre está más alejado de nuestras costumbres, también debe influir. Sí, totalmente. Todas esas buenas costumbres de mantener una vida sana, una alimentación saludable, evitar el alcohol, evitar el tabaco y hacer actividad física son factores que previenen claramente este tipo de complejas enfermedades. Y la cuestión anímica, emocional, digamos, el estrés, hoy la medicina está, o algunas ramas, o cierta bibliografía está más cerca también de lo que siente una persona, ¿no? Totalmente. Bueno, el estrés va a ser uno de esos factores igual de importante que los otros, como la presión arterial, el tabaco, etcétera, para incidir sobre la posibilidad de tener una ACV. Claramente una persona que está sometida a una carga de estrés importante está en situación, entre comillas, de alarma para tener, entre otros factores de riesgo, las posibilidades de tener un tipo de ACV, tener un infarto u otro tipo de enfermedades. Uh-huh. Y algo físico, un golpe, una caída, haciendo algún deporte, un accidente, ¿puede provocar una ACV? Sí, hay algún tipo de golpes o traumatismos que pueden generar como un derrame de sangre que se llama como un hematoma subdural, donde por un golpe en la cabeza algunas de las arterias y las venas que hay en el cerebro se rompen y sangran, y eso va a generar como una colección de sangre por fuera del cerebro, entre el hueso y el cerebro, y eso puede comprimir el cerebro y dar síntomas como los que hablamos antes, y que va a requerir también intervención temprana para evacuar esa sangre que está obstruyendo o comprimiendo el cerebro. Ayer hablamos con un especialista en tecnología, porque surgió el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en el campo de la medicina, en el campo de la neurociencia, en el campo del área a la que usted pertenece. ¿Ya están trabajando con estos sistemas? Es muy buena la pregunta, porque la inteligencia artificial ya está, digamos, de manera muy incorporada, instalada en la medicina, y para este tipo de patologías existen hoy muchas aplicaciones tecnológicas desde el celular, donde uno puede, digamos, a través de distintas aplicaciones reconocer rápido estos síntomas de ACV y activarse, por ejemplo, el 911 y tener servicio de asistencia médica rápida, o incluso ya para lo propio de lo médico existen herramientas de inteligencia artificial que a través de una tomografía permiten rápidamente interpretar cuáles son los tipos de infarto, dónde está la arteria que está tapada, hacer alguna de esas escalas clínicas que nosotros usamos, calcularlo en segundos, y nos permite rápidamente ganar tiempo y ser un poco más eficaces y más objetivos cuando uno interprete esas imágenes. Uh-huh. ¿El Alzheimer tiene algún tipo de parentesco con el ACV? No, el Alzheimer ya forma parte de otro tipo de patología degenerativa que tiene el cerebro, donde por distintas cuestiones fisiológicas, depósitos de unas placas que se llaman beta-amiloide, empieza a alterarse alguna parte del cerebro que es el hipocampo, y uno de los principales síntomas del Alzheimer es la pérdida de memoria, la incapacidad para hacer las funciones ejecutivas normales, pero es una patología degenerativa y no algo, digamos, vascular propiamente, como ocurre acá en el ACV. Uh-huh. Y en el caso del Alzheimer puede ser detectado si uno se hace una tomografía y después se vuelve a hacer otra, ¿se puede notar la diferencia? En el caso del Alzheimer es la resonancia magnética la que permite muchas veces detectar, por ejemplo, la pérdida de volumen del hipocampo, que es un área del cerebro que tiene valores normales a cierta edad y que a partir de los 60 años va perdiendo un poco de volumen. Si esa pérdida de volumen se va haciendo muy significativo, se va atrofiando esa parte del cerebro, junto con algunos cambios clínicos que a veces son evidentes. Esos son factores para ir pensando en la posibilidad del Alzheimer, y uno lo puede ir detectando haciendo estas pruebas cognitivas con un neurólogo especializado y eventualmente con una resonancia sospecharlo. Hace poco hicimos una entrevista también, porque era algo así como el Día del Alzheimer, con un especialista sobre la cercanía que hay de conseguir una medicina para combatirlo, para prevenirlo. ¿Hay alguna forma médica, farmacológica de prevenir el ACV? Digamos que las formas son básicamente controlar esos factores de riesgo, y en algunos pacientes que tienen algunos antecedentes especiales hacerse justamente estos estudios de imágenes buscando algún tipo de patología como un aneurisma para detectarlo a tiempo antes de que se rompa. Pero lo más importante acá va a ser la prevención primaria, que es lo que permite hasta disminuir drásticamente más de la mitad de los ACV. Si uno controla todos estos factores de riesgo, uno claramente previene las posibilidades de tener un ataque cerebrovascular. Imaginamos que el ACV es más proclive en las personas
mayores, digamos, mientras más pasa el tiempo, puede que sea esté más cercano a sufrirlo. ¿Es una enfermedad más típica de hombres o de mujeres o está más o menos parejo? Ocurre un poco más en los hombres que en las mujeres, la parte del infarto cerebral, pero por ejemplo la parte de la hemorragia cerebral o de los aneurismas es más común en las mujeres que en los hombres. Y claramente está relacionado un poco también con la edad, porque es mucho más común el ACV a partir de los 60 años con respecto a la población más joven. O sea que a medida que pasan los años, incrementamos las posibilidades de tener estos factores de riesgo como la presión alta, el colesterol alta, la diabetes, el tabaquismo, y eso va generando más chances de que un paciente adulto tenga un ACV. Bueno, doctor, no sé si quedó algo más que usted quiera agregar, porque es muy, muy interesante el tema y vale la pena estas fechas para reconociendo que no es solamente un día al año, son todos los días, sobre todo para prevenirlo. No, sobre todo agradecerles la oportunidad de darnos este espacio, porque todo este tipo de difusión sobre la importancia de reconocer estos síntomas de ACV, claramente identificar que esa patología, digamos, muchas veces un paciente con un ACV tiene esos síntomas y puede quedarse 2 o 3 horas en su casa o esperar que venga una ambulancia a las 4 o 5 horas, y esas horas que van pasando, por cada minuto que hay una arteria tapada en el cerebro se mueren 2 millones de neuronas. Entonces esa capacidad de recurrir rápidamente a un centro especializado va a ser, como les dije, lo que va a cambiar la diferencia entre la vida y la muerte de ese paciente, porque cuanto más rápido sea el tratamiento, mejor van a ser las posibilidades de sobrevida de ese paciente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable.